buenos días. Gracias por acompañarnos este sábado 4 de octubre, ya iniciando el mes de octubre en Chihuahua Capital. Hoy vamos a seguir con el segundo programa del movimiento del 85. Estamos conmemorando 40 años de ese movimiento universitario que transformó la vida de los chihuahuenses. Hoy tenemos un invitado muy reconocido dentro de los movimientos sociales, dentro del liderazgo de los grupos de izquierda, el licenciado Jaime García Chávez. Bienvenido, licenciado, buenos días. Buenos días, iniciando este otoño aquí en Chihuahua. Me da mucho gusto estar con ambos aquí examinando, conversando sobre este movimiento tan importante. Pepe, buen día, ¿cómo andamos? Pues no, nuestros amigos de la semana pasada dejaron a veces la víbora chillando. Entonces, pues estoy seguro que no vamos a... Pero dice don Jaime que no dijeron nada. Así es, sí se quedó coincide mucha tinta en el tintero, se ve que les tapó la pluma, ¿no? Pues en hace 4 décadas ya ese movimiento del 85, que fue el año de libertad, el preámbulo para el verano caliente que se vivió en Chihuahua en el 86, que se vivía en el entorno, más allá de la universidad, que se vivía en la ciudad para gestar estos dos movimientos que fueron pues, muy importantes para la ciudad de Chihuahua. Pues indiscutiblemente, a mi modo de ver, el movimiento del 85 fue un movimiento producto de contradicciones en el bloque gobernante de Chihuahua, en la clase política que había generado el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y desde luego la dependencia con relación al centro. O sea, fue una contradicción que se expresó hacia abajo en un movimiento estudiantil. Y pues desde luego es un movimiento que no se puede entender si no vamos concatenando diversas circunstancias que ha vivido la Universidad Autónoma de Chihuahua. Voy a empezar con una anécdota. Siendo yo muy casi niño o entrando a la juventud, llegó la noticia a Camargo de que se había fundado la Universidad de Chihuahua. Y a mi papá le dio muchísimo gusto que se hubiera fundado una universidad porque su hijo, sus hijos, sus hijas iban a tener oportunidad de una universidad aquí en Chihuahua. Pero recordando esa anécdota insubstancial, si ustedes quieren, pues la Universidad de Chihuahua, que después fue autónoma, surge en una complejidad muy grande por su relación con el poder. Sotomayor crea la Universidad de Chihuahua para prevenir una crisis que le venía a caer encima tarde que temprano, y que él, como creador de una universidad, se iba a tratar de legitimar por ejercicio de una decisión tan importante. De todas maneras, Ruiz Cortines le pidió la gubernatura y hasta lo detuvieron entrando ahí a la penitenciaría. ¿Qué es lo que pasa? Que a la universidad la ha dañado esa excesiva relación que en algunos casos ha sido por acción directa y otras por omisión de los gobernadores. Hay varios movimientos, por ejemplo está el de 65, cuando era rector Villamar Talledo, todavía universidad todavía universidad no autónoma, y luego el gran ciclo que inicia en 66 y que termina en 74, un ciclo que yo lo llamo el movimiento estudiantil del 68. O sea, es un movimiento muy largo en el que se gestan muchísimas cosas, algunas en pugna con el gobierno, y llegamos al 68,
el día que Óscar Flores está tomando posesión del gobierno, se está emitiendo la autonomía universitaria. Y se está retirando al rector Manuel Rusek de la rectoría, que fue un buen rector. Y se encumbra Óscar Ornelas. Óscar Ornelas hay que estimarlo en el ámbito político de una manera y en el ámbito personal del otro. Él era un hombre tímido, no hecho para el ejercicio del poder político, se le complicaba ejercer el poder político, y más con las malas artes que le recomendaban pues los que ejecutaban. O sea, él tenía ciertos escrúpulos y nosotros fuimos a un enfrentamiento en 72, en el año del 72, un movimiento que ganamos de manera muy rápida. ¿Usted era estudiante? Yo era estudiante ya de salida de la escuela de Derecho. Era presidente de la Sociedad de Alumnos. Ganamos ese movimiento en todos los sentidos. Se vivía en el 72 una gran insurgencia popular en Chihuahua. Entonces, la correlación de fuerzas nos favoreció, pero Óscar Flores nos sentenció a muerte como movimiento y nos dio la batalla en toda la línea hasta que nos derrotó. Nosotros pusimos un poco la cuota porque estábamos muy a la izquierda. Pudimos haber corrernos hacia el centro, pero el espectro liberal de maestros como Saúl González Herrera, Enrique Aguilar Pérez, en fin, todos esos que se enorgullecían de llamarse la mafia, ¿verdad? Pues ellos, que eran los liberales, que en 73 pudieron aliarse con la izquierda para darle una buena salida a la universidad, prefirieron acuerparse al gobierno. Y entonces, a partir de 74, empieza una decadencia muy fuerte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con el rector Miller, con los Casitas Barrio. Me está faltando uno ahí intermedio, y luego con Reyes Humberto de las Casas Duarte. Para ambientarlo, yo terminé mi carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua, y Reyes Humberto de las Casas me dijo: jamás te vas a recibir como abogado en esta universidad. Mientras yo viva, tú tienes cerrada la puerta ahí. Yo tuve que recibirme por generosidad de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Mi título es de la universidad. Todo lo que yo estudié aquí en la prepa, en los años de leyes, fueron cancelados. Bueno, la universidad entró en ese periodo de decadencia, que hay que decir, del cual de alguna manera todavía seguimos padeciendo las consecuencias. Y en efecto, en ese ciclo previo al 85 se da la elección del 83 local, en la que el PRI pierde los principales municipios, pero pierde también la mayoría en el Congreso, y con malas artes se obtiene una muy precaria mayoría con un solo diputado, pues que se entregó al oficialismo en ese momento. Entonces, cuando Ornelas encara el problema de la derrota del 83, pues prácticamente cayó la sentencia para él de que iba para afuera. Porque Fidel Velázquez dijo: a punta de armas entramos y a punta de armas salimos. Y entonces, pues Mar de la Rosa, aquí se empezaron a mover todos los factores, e incluso un factor interno, pues que fue Saúl González Herrera.
Saúl González Herrera estaba en la conspiración para derrotar a Ornelas. Eso no me queda duda. Manuel Bartlett dijo, necesitamos al hombre que nos garantice que en 86 vamos a ganar las elecciones que resultaron en favor de Fernando Báez Amelén. ¿Cómo vio usted en ese momento, Lic, el tema del 83? Porque gana Luis Álvarez en Chihuahua Capital, en Juárez Barrio y otros personajes. 8. Pero don Luis Fuentes Molinar pues era un buen candidato, ¿no? Bueno, Y era una persona respetable. don Luis, Periodista, además. Yo tuve afecto tanto por el padre de Luis Fuentes Molinar como con Olac y sobre todo con el director de Norte, que fue nuestro amigo, nuestro apoyo en el movimiento del 72-73. Yo puedo decir que mi casa era el periódico Norte, en ocasiones que me perseguía la policía, ¿verdad? Yo me refugiaba el periódico. Y don Luis, el viejo periodista, me abría la... Luis Fuentes Molinar es un ejemplo de honradez política, porque a él le ordenaron que sostuviera el triunfo frente a Luis H. Álvarez. Y él dijo, perdí. Eran los tiempos, se los platico porque lo conocí de cerca el tema, eran los tiempos de elecciones en que el PRI ganaba 5,000 votos, con 5,000 votos, en Chihuahua, municipio, y luego maquillaban a 25,000 votos. O sea, rellenaban 25,000 y nadie... Pero nunca pensaron que ese año el PAN iba a tener 43,000 votos. Y entonces borrar 43,000 votos era muy difícil. Entonces, Luis Fuentes Molinar reconoce su derrota. Es inédito. Entonces, ¿quién es el que vino a pagar los platos rotos? Ornelas, eres el representante, el responsable político de Chihuahua, y se te están saliendo las gentes del carril. Igual que se le salió Reyes Humberto de las Casas Duarte, porque Ornelas no tenía el talante personal para decirle a Reyes Humberto de las Casas, conocido como el Pato, ya no vas a la rectoría, va otra persona. El otro porque a Ornelas, pues toda la baraja se le volvía a Reyes, ¿no? Toda la baraja. O sea, no tenía ni el talante ni la forma. Yo recuerdo en una ocasión a Ornelas con una cachucha de la CNC. Imposible, ¿no? Imposible. O sea, no se le veía, se veía incómodo porque traía la cachucha de la CNC. Era representante de la CNC, hazme el favor. Entonces, el movimiento del 85, para volver al tema, lo veo en medio de esas contradicciones. Oye, el haber estado en estos movimientos, yo supongo que genera escozor en algunas dependencias, organizaciones y sobre todo en la llamada Dirección Federal de Seguridad o Policía Rural. ¿Qué anécdotas tienes de persecución o de espionaje que hubieras sufrido en ese momento y qué temores, cómo se sentía Jaime García Chávez en esos momentos donde, ay, le sigo, no le sigo? Pues mira, yo en ese ciclo pertenecía a una guerrilla en la que todos los que participaban en la guerrilla murieron, ¿verdad? Nos salvamos los que estábamos acá en la ciudad. Yo estuve en el campo guerrillero en el municipio de Guerrero, en la parte serrana. Muchas veces me vi acosado por la policía. Me detuvieron junto con Víctor Orozco aquí en la Avenida Universidad. A Orozco lo dejaron en un proceso simulado totalmente. No había participado en ningún hecho de los que se le imputaron. A mí salió Quesada Fornel y me dijo, tú vete, se queda Víctor. Como pudo haber dicho, se queda Jaime y vete Víctor, ¿verdad? Era tal la discrecionalidad. Muchas veces balazos al hacer las pintas, pero yo no soy parámetro para decir, porque me voy a autocriticar, soy algo temerario, pues, o sea, le entro y le entro, ¿no?
y no es el miedo el que me caracteriza, y quisiera que lo fuera, porque el miedo es un aviso del peligro, ¿verdad? Así es, dicen los expertos en estos temas que cuando deja de tener uno miedo, lo más probable es que uno muera. ¿Sí? Entonces, pues yo era de ese talante y me he mantenido en ese. Y ya hay muchas anécdotas. En aquel entonces había dos agentes de seguridad del Estado. Uno era José Luis Caballero, ¿verdad?, que pertenecía a Gobernación, y otro era el que le decían el capitán Chevel, ¿verdad? Y el capitán Chevel era de la Dirección Federal de Seguridad. El capitán Chevel decía que Caballero mandaba puras novelas a México, ¿verdad?, que como no trabajaba, pues mandaba información. Y el capitán Chevel decía: yo soy profesional, yo informo lo que hay. A grado tal, Chihuahua era mucho más pequeño de lo que es ahora. Nosotros nos reuníamos en un lugar que se llamaba La Panificadora, y por la Independencia. Había veces que ese agente de la Dirección Federal de Seguridad llegaba y nos decía: muchachos, quiero ir al Paso, ¿no van a hacer nada este fin de semana? Bueno, nos sonaba a guasa, pero ese mismo agente de la Dirección Federal de Seguridad se vio envuelto en crímenes, ¿verdad?, ordenados por Óscar Flores contra la guerrilla del 15 de enero del 72. O sea, tenía la cara del policía bueno y también estaba en el lado malo, en el lado oscuro de las cosas, ¿no? Me considero que en mi vida política de disidente, de rebelde, he corrido con suerte. Y espero, pues, seguir así, ¿verdad? Oiga, ¿usted vio su expediente en la Dirección Federal de Seguridad? ¿Existe un expediente de García Chávez ahí? Existe un expediente al que estoy teniendo acceso. Mi expediente, según una primera visita, tiene 1000 fichas allá en la Ciudad de México. La primera ficha dice: Jaime García Chávez, hijo de Carlos García Delgado, dueño del periódico Ecos de la Semana de Ciudad Camargo. O sea, ¿por qué en 1965 se me levantó una ficha? Yo era presidente de la Sociedad de Alumnos de la secundaria. Hubo la quema al templete de Díaz Ordaz cuando vino de candidato. Sí. Entonces, a mí ese año, un día después de eso, me citaron a la presidencia municipal y me preguntaron si conocía al profesor Antonio Becerra Gaitán. Y yo les dije: pues no lo conozco, ¿verdad? No lo conozco, porque no lo conocía, ¿verdad? Lo conocí, lo primero que hice cuando vine a la universidad es irme a presentar con el profesor Antonio Becerra y decirle: oiga, quiero conocerlo porque me preguntaron. O sea, estaban buscando, este acto obvio es previo al asalto al cuartel de Madera, pero empezaron a hacer trabajo de inteligencia. Se tomó una decisión por parte del Estado después de 1968 de que todas las labores de ingeniería, de inteligencia modestas que se llevaban en la Procuraduría ya no se llevaran y se pasaran a la Federación, a la Dirección Federal de Seguridad. Entonces, pues ahí acumulé cualquier cantidad de reportes de acciones en las que participaba yo con muchos otros compañeros, ¿verdad? Quien me está haciendo la investigación de mi fichero, dicen: oye, pero ¿quieres ver? ¿No va a salir ahí algo? Le digo: mira, si sale algo, por decirlo, malo, pues va a ser algo que no, ¿verdad? Porque yo nunca... yo me cuidé mucho durante ese tiempo con un manual del revolucionario, lo que el revolucionario no debe... Es el manual de Carreño para los revolucionarios. Es algo más. Ya en su tiempo, cuando yo leí es de Víctor Serge, un gran escritor que murió en la Ciudad de México, ruso.
Bueno, ese manual pues recomienda no andar en los prostíbulos, no andarte poniendo en el tocadero, si tienes armas debes cuidarlas, en fin, ¿verdad? Sana distancia con el poder, ¿no? Sana distancia o distancia con el poder, ¿verdad? Entonces, no voy a presumir de nada porque parece que me estoy recomendando. Bueno, he procurado, ¿verdad?, no ponerme en una circunstancia incómoda. Y creo al paso de los años que eso ha servido para incursionar en la vida política local. Porque, bueno, yo he estado en luchas en las que no he tenido un factor de poder afuera. Por ejemplo, el movimiento del 85, pues tenía una parte del aparato estatal detrás, ¿verdad? Saúl González Herrera, su equipo, ¿verdad? O sea, ese fue un movimiento de las alturas que permeó hacia abajo. ¿Había ambiente social? Sí, había ambiente social. Yo no puedo negar que vi miles de gentes aquí en la calle 11 de Chihuahua, desplegados a favor del movimiento del 85. Y recuerdo también que se atravesaron las vacaciones y se consideró que el movimiento ya estaba muerto. El movimiento contra el Pato, contra Reyes Humberto. Pero nunca olvidaré que María Elena Vargas Márquez, con otra compañera y apoyados por Melchor Torres, se instalaron en el kiosco de la Plaza de Armas durante toda esa etapa para darle vida al movimiento. Y el movimiento llegó a septiembre con el desenlace que ya sabemos. Ahora, yo digo que a la UACH le hace daño la vinculación con el poder político. O sea, ¿qué hace Saúl González Herrera? Pues pone a su consentido, Rodolfo, que hay que decirlo, de esa etapa que se habla que es de renovación, 2 rectores fueron a parar a la cárcel. Fito Torres Medina y luego, ahorita se me va el nombre de otro, ¿verdad? Fueron a parar a la Penny, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa imbricación de la universidad con el poder hace daño. Nosotros luchamos en 72 por desaparecer la Junta de Gobierno y la desaparecimos y creamos el primer sistema democrático para la elección del rector. Ganamos el movimiento en 72 y Óscar Flores a mí personalmente me dijo, presénteme la iniciativa de reforma a la ley orgánica y así se va a aprobar. Se la entregamos de mano y así la aprobó el Congreso. Fue el primero, desapareció la Junta de Gobierno. Pero hoy, con el paso de los años, yo veo que el rector, la figura del rector, debe estar más despolitizada. No depende de que sean 3 años o 4 años. Depende de que haya un proyecto que va a salir adelante, ¿no? Y creo que eso de estar a la sombra de que el gobernador, la gobernadora me va a ordenar, se va a sentir mal, no. Creo que la autonomía necesita de autonomistas. Si la universidad es autónoma, el primer autonomista debe ser el rector, ¿eh? Y lo otro, pues yo no creo, por ejemplo, que el rector deba ser electo en una votación democrática, abierta y directa, ¿verdad? El maestro Ferrogay, que es un maestro emérito, decía, el rector de la universidad debe ser el hombre más sabio, no el que sepa más, el sabio, el que va a saber qué hacer aquí en medicina, en filosofía, o sea, con sabiduría para encarar también los retos externos. Porque la universidad juega un papel muy importante, con motivo de que participé en muchos conflictos universitarios, aquí y en otras universidades del país. Me he puesto a estudiar las universidades del mundo medieval. Eran un hervidero de contradicciones y disputas. Estudiantes que se levantaban contra doctores de la iglesia, que trataban de decir que Santo Tomás no era el bueno, porque había otro. O sea,
hay músculo, está la intelectualidad. Esa es la universidad. Esa es la universidad, ¿verdad? Esa debe ser. Esa debe ser la universidad. Oiga, maestro, y en tantos movimientos, años, acciones que ha participado, ha respondido, 70 años la Universidad de Chihuahua está cumpliéndolos, ha respondido la universidad a lo que debe ser una institución educativa de ese tamaño, pues para una sociedad como la chihuahuense tan a veces injusta, pero también tan demandante, ¿no? Yo digo que históricamente la Universidad de Chihuahua le ha quedado a deber al Estado de Chihuahua. No ha estado a la altura de lo que el Estado reclama en muchos aspectos. No significa esto descalificación. De alguna manera he dicho un elogio de Ornelas, ¿verdad? Porque pues Ornelas al final no quiso tomar las decisiones. ¿Qué pasó con el licenciado Ornelas cuando era rector y estaba enfrentado con nosotros, movimiento estudiantil? Y no lo digo yo, lo dijo el hijo de Óscar Flores. Estoy hablando de Óscar Flores Broniman. Lo escribió, yo lo traigo registrado ahí en un ensayo que publiqué, que el gobernador Flores puso en cautiverio al rector Ornelas en el Palacio de Gobierno para que fuera Sergio Martínez Garza el que se ensuciara las manos, ¿verdad? Y entonces Ornelas, ¿en qué circunstancias se vio? Ya no le servía a Bartlett para el 86, lo tenía que quitar y poner a quién, a un Saúl González Herrera que era priista casi congénito. Recordemos que Saúl González Herrera fue el presidente del PRI en el experimento de Madrazo de democratizar ese partido y se tragó entero todo el fraude que se hizo para que al final Giner dijera quiénes iban a ser los alcaldes y los diputados de Chihuahua. Ese experimento fue en Chihuahua, fue en Sinaloa y ¿en qué derivó? Pues incluso se llega a decir que Madrazo, Carlos Alberto Madrazo, pues murió en un avionazo en el que otros pasajeros también pagaron con su vida, ¿verdad? Algo que no debían. Yo no creo que haya sido así, pero en la narrativa ahí está. Ahí está. Estamos llegando al final del programa, Pepe, ¿con qué te quedas? Pues son momentos muy interesantes. Por cierto, me acuerdo de su campaña política donde estaban las carteleras del candidato de cuerpo entero. Así es. Estaba pues muy chavo y a lo mejor hasta medio niño todavía, pero me llamaba mucho la atención. Se me hizo una campaña muy con mucha buena imaginación. Pues es interesante todo lo que se ha vivido y lo único que se pone a pensar uno y lo que nos falta de vivir, ¿no? Porque pues las canicas no están en su hoyo todavía, ¿no? Hay mucho por hacer, tenemos que hacer muchas cosas como chihuahuenses. Pues miren, una anécdota, en la campaña del 92, que fui candidato a gobernador, pues pusimos las carteleras de candidato de tiempo de cuerpo entero, y en una ocasión pues me pusieron un chicle en la boca. Quiere decir que alguien me dio un beso frío ahí en la lámina, ¿no? Me quedo con que yo hago votos porque la Universidad de Chihuahua venza los retos que tiene, que se abra al pensamiento universal, que le dé cabida a la crítica, que sea el escenario para repensar nuestra sociedad, que se vincule a las grandes corrientes que se están moviendo en el mundo. Porque una universidad en un estado fronterizo como lo es Chihuahua, en el que falta hacer un estudio de la conexión de Chihuahua con la economía y la sociedad norteamericana. Entonces, ¿de dónde deben salir los que van a repensar ese futuro? De aquí, de la Universidad de Chihuahua. Y entonces creo
hay una experiencia muy vasta. Ya decía que Sotomayor creó la universidad para legitimarse, para que no lo destituyeran, ¿verdad? Pero hubo otros que decretaron la autonomía y la golpearon arteramente, ¿verdad? Y llegaron, para mí fue una etapa de putrefacción de Miller al Pato de las Casas, ¿verdad? Con gran daño para la cultura de Chihuahua. Entonces, yo no quiero eso para la universidad. No lo quiero porque le apuesto mucho a la ciencia, a la tecnología, a la cultura, a la crítica, a la política en la dimensión. Yo no creo en la antipolítica, ¿verdad? Y yo no creo en la antipolítica porque la antipolítica lo que produce es gente como Bukele en El Salvador o como Ortega en Nicaragua, ¿no? No queremos eso, ¿verdad? Y por eso, pues, estamos reaccionando frente a lo que ha sucedido con esa incorporación de los gobernadores. Los gobernadores, el favor más grande que le pueden hacer, gobernadores y gobernadoras, el favor más grande que le pueden hacer a la universidad es darle el estatus de mayoría de edad y plena capacidad para decidir sus cosas. Cuando intervienen, no intervienen para bien. Muy bien, muchas gracias. Invitarlos a todos el próximo 22 de octubre a las 11 de la mañana en la Facultad de Filosofía y Letras, Repensar el 85. También estará el maestro Jaime García Chávez ahí en la mesa de discusión, junto con Francisco Barrio, Reyes Baeza, Alfredo Latorre, la embajadora Patricia Ruiz. Y ahora con estos dos programas, ¿no le vas a agregar unos anexos? No, pues ya no hay tiempo. Ya está en la imprenta. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Al contrario, muchas gracias y amables.